El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos los seres humanos frente al juicio de Dios? Las escrituras son claras al especificar que en el juicio de Dios se toma en cuenta las obras buenas y las obras malas. Y hay varios textos en las escrituras que nos muestran que solamente la persona que hace el bien va a salir victorioso en ese juicio y va a tener vida eterna. Por ejemplo, Jesús habló en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, los versículos 28 y 29, cuando anunció la resurrección de los muertos. Él dijo lo siguiente: Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que aquí se está hablando de la resurrección de los muertos. Y Jesucristo dice a su audiencia que viene la hora cuando los muertos resucitarán, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando nos trasladamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 2, otra vez nos va a decir que en el juicio de Dios sale victorioso el que hace lo bueno. Romanos capítulo 2, a partir del versículo 6 hasta el 10, nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, a los judíos primeramente y también al griego. Eso es Romanos capítulo 2, versículos desde el 6 hasta el 10. Y otra vez más el apóstol está escribiendo a los romanos cristianos y le está diciendo lo que en toda la Biblia se habla claramente: que para salir victorioso en el juicio de Dios hay que hacer lo bueno. Pero aquí hay un detalle. Aquí dice que le dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Es decir, la vida eterna no se dará a aquellos que hacen el bien de vez en cuando y que luego hacen el mal, sino a aquellos que perseveran continuamente haciendo lo bueno. De manera que esa es la norma de Dios. Eso es lo que está establecido en la palabra de Dios, que para salir victorioso, para tener vida eterna, el ser humano necesita hacer lo bueno y debe hacerlo con perseverancia, debe hacerlo siempre, porque si deja de hacerlo, entonces no es coronado con éxito. Ahora, aquí hay un problema, y es que cuando nos trasladamos ahora al capítulo 3 de la misma carta a los romanos, los versículos 10 hasta el 12 nos dice, vamos a leerlo del 9: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En este primer versículo 9 de Romanos 3, él está diciendo que los judíos y los gentiles están en la misma condición delante de Dios. Y en el 10 nos dice, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si la condición es perseverar haciendo lo bueno para tener vida eterna, y ahora el apóstol dice aquí en el capítulo 3 que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno que lleve la aprobación de Dios y que Dios le pueda recompensar con la vida eterna por hacer lo bueno como lo estableció, entonces ¿cómo vamos a tener la vida eterna? Si está claro allí de que tiene que hacer lo bueno para poder tener vida eterna. Bueno, lo que el apóstol nos está enseñando con eso es que la vida eterna tiene que ser regalada. Porque si se necesita continuamente hacer el bien, y si nosotros no hay quien haga el bien ni siquiera uno,
entonces la vida eterna tiene que ser regalada. Y eso es lo que él entonces más adelante nos explica en este capítulo 3. Por ejemplo, en el versículo 24, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De manera que la condición está ahí, pero a causa del pecado que nosotros heredamos de Adán, a causa de la naturaleza caída que estará con nosotros hasta el día de nuestra muerte, es imposible que nosotros perseveremos haciendo el bien. Es imposible que nosotros hagamos correctamente lo bueno delante de Dios para que Él nos apruebe por lo que hagamos. Pero las Escrituras también nos muestran que sí hay alguien que hizo siempre lo bueno. Y vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 8. Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el versículo 29 nos dice con toda claridad que hubo alguien que hizo completamente todo lo que Dios le agrada. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y Él dice, bueno, igual es del 28, Juan capítulo 5, Juan capítulo 8, versículo 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahí entonces Jesús está diciendo con toda claridad que Él hace siempre lo que el Padre le agrada. Por eso Él pudo entrar a la presencia de Dios. Sabemos que según Génesis capítulo 3 versículo 24, cuando el hombre pecó, el hombre fue expulsado del jardín del Edén, y dice que Dios puso una espada de fuego que se revolteaba por todos lados, y puso querubines para que el hombre no pudiera entrar ahí. Sin embargo, el nuevo Adán, que es Jesucristo, por su obediencia, por ser un fiel adorador del Padre, servidor del Padre, el Padre no lo abandonó, y dice las Escrituras que Él entró a la presencia de Dios al cielo. Por eso el Padre dijo en varias ocasiones: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Jesucristo fue el único que a la perfección obedeció completamente todo lo que Dios requiere. Por eso, cuando se habla en San Juan capítulo 5 y en Romanos capítulo 2 de que hay que hacer lo bueno, yo no lo puedo hacer, pero hubo alguien que lo hizo por mí. Entonces, de ahí nosotros entendemos lo que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. La vida eterna tiene que ser regalada porque no podemos cumplir la condición. Pero es regalada porque alguien pagó. Para nosotros es gratis, pero no para Dios, porque a Él le costó la vida de su Hijo. Así que, mi estimado amigo y hermano que me escucha, tú eres descendiente de Adán también. En tu condición caída no puedes obedecerle a Dios completamente para que Él te dé la vida eterna por lo que hagas. No puedes hacer lo bueno porque no hay ni siquiera uno. Tiene que depender completamente de aquel que lo hizo por ti, de aquel que obedeció en tu lugar, de aquel que, como dice Romanos capítulo 5, por su obediencia te justificó, por tu obediencia te santificó y por tu obediencia te da salvación y vida eterna. Que sea el Señor Jesucristo tu única esperanza, que ponga en Él tu confianza y que confíe de todo corazón en que a través de su muerte, a través de su vida perfecta de obediencia a Dios, de su muerte y de su resurrección, tú tendrás vida eterna. Así que mi llamado es a confiar y a convertirte de todo corazón a Cristo Jesús. Que la gracia y el favor de Dios sea con todos vosotros. Amén.